Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por las redes y que ha generado mucha preocupación entre los fanáticos: la seguridad de Can Yaman. Sí, has leído bien. Vamos a hablar sobre las supuestas amenazas que ha recibido y las posibles razones detrás de ellas. Prepárense porque esto se pone intenso. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago y quieren estar al día con los últimos chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, se encuentra al parecer en una situación delicada. Y digo al parecer porque gran parte de la información que circula son rumores y especulaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la preocupación evidente de sus seguidores nos obligan a analizarlos con detenimiento. ¿Qué tipo de amenazas estamos hablando? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco difusa. No hay un comunicado oficial por parte de Can Yaman o su equipo que confirme específicamente la naturaleza de las amenazas. Sin embargo, varias fuentes en redes sociales y algunos medios de comunicación han mencionado la posibilidad de amenazas de muerte y acoso online. Algunos incluso han sugerido la existencia de fanáticos obsesionados que han cruzado la línea. Esta falta de confirmación oficial paradójicamente alimenta aún más la incertidumbre y el temor entre sus fans, que ven cómo la información se propaga como la pólvora por Internet. Es importante señalar que este tipo de situaciones no son inéditas en el mundo del espectáculo. La fama a menudo atrae una atención no deseada, y en casos extremos, esa atención puede convertirse en obsesión y hostigamiento. Celebridades de todo el mundo han lidiado con stalkers, amenazas e incluso intentos de agresión. El anonimato que proporciona Internet ha exacerbado este problema, permitiendo que individuos acosen y amenacen con impunidad, escudándose tras perfiles falsos y comentarios anónimos. ¿Pero por qué Can Yaman sería el blanco de este tipo de ataques? Existen varias teorías que intentan explicar esta situación. Una de ellas se centra en la intensidad de su base de fanáticos. Can Yaman tiene una legión de seguidores apasionados, no solo en Turquía, sino en Italia, España y América Latina. Esta devoción, en algunos casos, puede llegar a ser excesiva y generar comportamientos problemáticos. Esta pasión desbordada, si bien es una muestra del cariño que siente el público por el actor, también puede convertirse en un arma de doble filo. Otra teoría apunta a la competencia en la industria del entretenimiento turco. Como saben, la escena actoral en Turquía es muy competitiva, y el éxito arrollador de Can Yaman podría haber generado envidias y resentimientos entre algunos de sus colegas. Aunque es difícil comprobar esta teoría, no podemos descartarla por completo. El mundo del espectáculo a menudo es un hervidero de ambiciones y rivalidades, donde el éxito de uno puede ser percibido como una amenaza por otros. También se ha hablado de posibles diferencias personales o profesionales que Can Yaman podría tener con ciertas personas. Esta es, quizás, la teoría más vaga, ya que no hay evidencia concreta que la respalde. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones personales y profesionales se entrelazan constantemente, es posible que existan conflictos que hayan escalado hasta este punto. Los rumores y las especulaciones, a menudo, se alimentan de la falta de información y de la tendencia a crear narrativas sensacionalistas. Lo que sí es cierto es que Can Yaman ha tomado medidas para proteger su seguridad. Se ha reforzado su equipo de seguridad personal, y se han intensificado las medidas de seguridad en sus apariciones públicas. Esto sugiere que, independientemente de la naturaleza específica de las amenazas, existe una preocupación real por su bienestar. El hecho de que se estén tomando estas precauciones indica que la situación es lo suficientemente seria como para justificar una respuesta proactiva. Además, es importante recordar que Can Yaman ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones. Sus declaraciones y comportamientos a veces controvertidos han generado polémica y críticas. Si bien esto no justifica ningún tipo de amenaza o acoso, sí puede haber contribuido a crear un ambiente hostil a su alrededor. Es crucial recordar que la crítica, por más dura que sea, no justifica nunca la amenaza o la violencia. Por ejemplo, recordemos las controversias relacionadas con sus declaraciones sobre las actrices con las que ha trabajado, o su reacción ante ciertos comentarios de la prensa.
Estos incidentes, aunque aislados, han contribuido a formar una imagen de Can Yaman como una figura pública polarizante. Estas polémicas, a menudo amplificadas por las redes sociales, han creado un caldo de cultivo donde la hostilidad y el acoso pueden florecer. Sin embargo, también es importante destacar el lado positivo de Can Yaman. Su compromiso con causas benéficas, su cercanía con sus fanáticos y su talento innegable lo han convertido en una de las estrellas más queridas del mundo del espectáculo. Es un hombre que trabaja duro y que se preocupa por su comunidad. Este lado humano y comprometido del actor, a menudo eclipsado por la controversia, merece ser reconocido y valorado. La fama, como hemos visto, conlleva una gran responsabilidad y una exposición constante al escrutinio público. Las celebridades a menudo se ven obligadas a vivir bajo una lupa, donde cada uno de sus actos es analizado y juzgado. Esta presión constante puede tener un impacto significativo en su salud mental y en su bienestar general. En el caso de Can Yaman, la situación se complica aún más por la barrera del idioma y la distancia cultural. La información a menudo se traduce y se interpreta de manera errónea, lo que puede generar malentendidos y alimentar la polémica. Es importante tener en cuenta estos factores a la hora de analizar la situación y evitar caer en juicios apresurados. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la situación en torno a la seguridad de Can Yaman es compleja y confusa. No hay información oficial que confirme específicamente la naturaleza de las amenazas, pero la preocupación evidente de sus seguidores y las medidas de seguridad que ha tomado sugieren que existe un riesgo real. La falta de transparencia a menudo alimenta la especulación y la desconfianza. Segundo, que existen varias teorías que intentan explicar las posibles razones detrás de estas amenazas, desde la obsesión de algunos fanáticos hasta la competencia en la industria del entretenimiento turco. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada, pero todas merecen ser consideradas. Es importante analizar todas las posibles causas para comprender mejor la situación y encontrar soluciones efectivas. Tercero, que es fundamental condenar cualquier forma de amenaza, acoso o violencia contra cualquier persona, independientemente de su fama o posición social. Todos tenemos derecho a sentirnos seguros y protegidos. La libertad de expresión no puede ser utilizada como excusa para justificar el acoso y la violencia. Y cuarto, que es importante informarse con responsabilidad y evitar propagar rumores o especulaciones sin fundamento. En situaciones como esta, la desinformación puede generar aún más confusión y ansiedad. Es crucial verificar la información antes de compartirla y evitar caer en la trampa de las noticias falsas. En definitiva, la situación de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre los peligros de la fama, la importancia de la seguridad personal y la necesidad de promover un ambiente de respeto y tolerancia en las redes sociales y en la vida real. Esperemos que Can Yaman pueda superar esta situación y seguir deleitándonos con su talento. Deseamos que encuentre la paz y la seguridad necesarias para seguir desarrollando su carrera y compartiendo su talento con el mundo. En resumen, hoy hablamos de la preocupante situación que enfrenta Can Yaman debido a supuestas amenazas. Exploramos las posibles razones detrás de estas amenazas, desde fanatismo extremo hasta competencia profesional, y enfatizamos la importancia de condenar cualquier forma de acoso y desinformación. Subrayamos la necesidad de apoyar a Can Yaman y esperar que la situación se resuelva pronto y de manera segura. En un mundo donde la fama puede ser una maldición, es fundamental proteger la integridad y la seguridad de las figuras públicas. Es importante que las autoridades competentes investiguen a fondo estas amenazas y tomen las medidas necesarias para proteger a Can Yaman y garantizar su seguridad. La impunidad no puede ser una opción. Es fundamental enviar un mensaje claro de que el acoso y la violencia no serán tolerados. Asimismo, es importante que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y eviten sensacionalizar la noticia. La información debe ser precisa y objetiva, evitando caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. El periodismo responsable juega un papel crucial en la formación de la opinión pública. Finalmente, es importante que los fanáticos de Can Yaman muestren su apoyo al actor de manera constructiva y respetuosa. Eviten caer en la trampa del odio y la confrontación. Demuestren su cariño y admiración de una manera positiva y solidaria. El apoyo de sus fans puede ser un gran aliciente para Can Yaman en estos momentos difíciles. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que su opinión es muy importante para mí,
así que los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que Can Yaman está realmente en peligro? ¿Qué medidas creen que debería tomar para protegerse? Sus opiniones son valiosas y pueden contribuir a enriquecer el debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la seguridad y el respeto son fundamentales en cualquier ámbito de la vida. Apoyemos a Can Yaman y a todas las personas que sufren acoso y amenazas. Juntos podemos crear un mundo mejor.